Buenas y bendecidas tardes para todos y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro de los lunes, esperando sea del mayor provecho, productividad y que podamos todos nutrirnos en este intercambio de saberes, que todos los lunes vamos nosotros armando esta estructura para nuestro conocimiento, el de ustedes y el mío, de quienes participamos. Le damos las gracias al licenciado Carlos Machado, que siempre nos acompaña en la actividad, apoyándonos y permitiendo que esto se desarrolle con la mejor armonía. Fíjense, para hoy teníamos pendiente una lectura extensa sobre un autor y crítico, Marcelo Colucci. Marcelo escribe sobre la comunicación mentirosa y dice la comunicación al servicio de la dominación. ¿Por qué esta lectura principalmente? Porque es una mirada que pudiéramos llamar diferente a lo que desde el punto de vista teórico nosotros tenemos que manejar. Y muy bien, nosotros hablamos desde la comunicación como un elemento positivo para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos. Y ojalá esto fuera todo el tiempo así, pero tenemos otras formas de comunicación que pudieran, inclusive, que pudieran, no, que están a veces por sobre las decisiones que nosotros podamos tomar y que bajo el manto de libre decisión, pues pudiera tenernos sometidas y sometidos a lo que en otras instancias de centros de poder de comunicación se estuviera tomando. Yo les pedí un análisis de ese documento, qué opinaban, tiene alguna relación con lo que nosotros tratamos como aspectos conceptuales para la resolución de conflictos, o esto que vemos en ese documento es todo lo contrario de lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué hace la publicidad? Es una apología al consumo, nos invita a disfrutar de esa libertad, entre comillas, para nosotros decidir, o simplemente estamos siendo de alguna forma manipuladas y manipulados para cumplir o para seguir los intereses de grandes transnacionales y medios poderosos de comunicación. Entonces vamos a continuación, haciendo esta aclaratoria, quiero ver, leer o escuchar sus comentarios sobre la lectura que quedó pendiente sobre comunicación, y él la llama la comunicación mentirosa. Y vamos a discutir un poco por qué. La comunicación mentirosa al servicio de la dominación. ¿Los escucho, las escucho o los leo? Ah, y si podemos, tenemos una musiquita más adelante. Oye, vamos a ver. Adelante. Cámara y Buenas tardes, Irma, bienvenida. Estamos atentos por acá a escucharte. Gracias. Ah, Ahora no sé cómo hacer esto. Saludos, buenas tardes. Aló, saludos. Pues, te estamos escuchando, Irma. Adelante, te escuchamos perfecto.
la importancia del lenguaje como medio que posibilita la comunicación. Eh, Dice allí que al igual que los animales, ciertamente ellos tienen su modo de comunicarse, nosotros como seres humanos también de diferentes formas. Nos comunicamos a través de manera oral, de manera escrita, con gestos, con señas, pero que al final el código universal es el lenguaje, que es el que permite la comunicación. Que la comunicación de alguna manera también manipula la mente del receptor a través de las propagandas, eh, esas propagandas que son, es una comunicación, si se quiere, unilateral, donde el receptor solamente dice y hace, en la mayoría de las veces, lo que hace es seguir instrucciones. En otro punto, dice también allí el autor, dice también allí el autor que lo que nos diferencia de los animales es esa capacidad de razonar que nosotros tenemos. Pero creo que justamente esa cantidad de información que hay a través de los diferentes medios pareciera que nos dificulta o que nos obstaculiza de alguna manera esa capacidad de razonar. Y terminamos entonces comportándonos de la manera eh, de, de de esos medios de comunicación, la manera que establecen esos medios de comunicación, de alguna manera nos determinan y causan unos efectos como manipuladores en la sociedad. Esto a efecto micro y a lo macro también, es decir, en la comunicación cuando se dirige a grandes masas, no sé si me explico. Habla también de la importancia en la prensa, de la importancia de la prensa en cualquiera de sus formas, que es un poder imposible de controlar y que su poder determina hasta lo que las personas pueden hablar, incluso comprar, pues parece que crean una especie de necesidad e inducen al receptor a un comportamiento condicionado. De hecho, mencionan allí la teoría de Pavlov, que algunos conocemos, con el tema de que condicionaba el comportamiento solamente con sonar una campana. Entonces, bueno, entre otros puntos, eso. Gracias. Gracias, Irma, por tu interesante intervención y por tu análisis. Seguimos escuchando a quién es la compañera que va a seguir, que pidió la palabra o no hay personas allí pidiendo la palabra. Ok. Seguimos leyendo sus intervenciones. Buenas tardes, Iván, adelante. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos los colegas participantes en este diplomado. Sí, profesora, quería intervenir en razón el, vamos a ponerlo así, el escrito, ¿no? O la información emitido por Carlos Colucci, ¿no? Del 10 de septiembre del 2024. Mira, es eh, un punto de vista, pues, digno de analizar, porque él ve desde su perspectiva que el único medio o uno de los medios para manejar y controlar a las masas tiene que ser con informaciones que pueda eh, cundir el pensamiento en ilusiones. Él dice que por lo menos prácticamente que a las personas inteligentes, las personas estudiadas, no es tan fácil de manejarla, de controlarla emocionalmente. Entonces, él dice inclusive de que eh, uno dice una cosa, pero no sabe lo que las personas escucharon. O sea, una perspectiva bien interesante porque dice que la mentira
en todo ser humano existe, excepto en los animales que se comunican con su verdad natural. Pero en los humanos, por el hecho de ser personas, eh, existe la mentira. Y la mentira vamos a tratarlo pues de cambiar una perspectiva, una visión o una conducta de una persona, pues, quien la escucha. A quien nosotros nos interesa, pues, que escuche nuestra versión y podamos manejar esa mentira, ¿no? O sea, ellos dicen también, profesora, de que los medios, los grandes medios de comunicaciones eh, falsean, pues. Dicen mentiras, pues, las propagandas, dicen mentiras, pues, aquellas personas que quieran darle marketing a una marca en específica, a, mienten en cuanto al alcance de una eh, firma o de una eh, eh, ¿qué puedo decir? Un objeto, pues, y eso lo está manejando a través de las redes sociales. A veces que uno escucha, pues, que este millonario Elon Musk dice que para el 2050 que el planeta Marte iba a tener, pues, una población de 1 millón de habitantes, ese era un reto para él. O sea, entonces eso está entre creerlo y no creerlo, ¿no? Entonces, para mí es una perspectiva falsa, es una ilusión, es como crear propaganda comunicacional para inyectarle a la población, a las comunidades, vamos a decirlo así, menos pensantes, ¿ves? Porque hay personas que analizan, estudian, investigan. Entonces, esas personas que investigan, que analizan, son más difíciles de inculcarle esa visión, esa ilusión, ese pensamiento que aquellas personas que a través de los medios, de la propaganda, quiere inyectarle a la población. Entonces, por lo tanto, pues, Marcelo Colucci, él dice que por lo menos siempre hay falsedad en todas aquellas personas, por ejemplo, en la parte política, siempre hay falsedad. Inclusive, profesora, yo inclusive leyendo esto, este, eh, me recuerdo pues lo que decía mi abuelito, que hoy está fallecido. Decía, bueno, para tú enamorar a una mujer, tiene que decirle mentira, mi hijo, tiene que decirle mentira. Entonces, hasta en eso, profesor, y me disculpa el recordatorio, porque entonces es la falsedad que existe en el ser humano, la falsedad que existe en los productos, la falsedad que existe en los medios de comunicaciones, las perspectivas de tratar de engañar a las personas inyectándole una visión que no es real, una visión que está totalmente alejado de la verdad verdadera, como decimos nosotros en algunos conceptos. Bueno, profesora, ese es un comentario que... Gracias por la oportunidad. Gracias, Iván, por el análisis que haces de Colucci. Eh, Realmente, y dando pie a lo que tú acabas de mencionar, hago la siguiente pregunta. ¿Será entonces que nuestra vida está condicionada a vivir en la mentira? Que no hay espacios de nuestro contexto y de nuestra intimidad para vivir con sinceridad, que para estar en consonancia tenemos que vivir en un mundo de mentiras. Entonces, ¿de qué vale que nosotros estamos pidiendo y estamos propugnando que para la resolución de conflicto debemos decir la verdad? ¿Estamos equivocadas, estamos equivocados? ¿O es que estos son aspectos del contexto que nos quieren llevar hacia una conducta determinada? Dejo allí esas reflexiones. Gracias por sus palabras y por los análisis, las opiniones y las reflexiones que hacen sobre la lectura.
es importante conocer la diferencia. Veo que en algunas de las intervenciones, unas cuantas, insisten en la diferencia entre la comunicación que hacen los animales y la de los seres humanos. Obviamente los animales hacen su comunicación de manera casi que instintiva, de manera natural. El ser humano, con capacidad de raciocinio y de escogencia, por supuesto que tenemos muchas más capacidades. En este caso, lo que trata el autor es la forma como se manipula. Y quien dice lo de las masas no es el autor, él hace la mención, pero quien hace esa em, sugerencia es Goebbels, el director de comunicaciones de eh, Adolfo Hitler, y le dice cómo manejarlo. Obviamente que en estos tiempos nuestros no es la masa de gente ignorante la que lo sigue. En ese caso, seríamos ignorantes casi todos. ¿Por qué? Porque no es la gente ignorante, es que mucha gente teniendo la posibilidad, y supongo yo que se refiere a medios económicos cuando habla, teniendo la posibilidad de tener medios económicos y estudios, sigue la pauta que le marcan los medios de comunicación, los influencers, porque no solo son los jóvenes, mucha gente adulta también sigue lo que por allí se dice. El consumo exagerado, ¿m? Verte con muchas cosas que signifiquen poder, el cambio en los celulares, el cambio en el uso de la tecnología, e inclusive las formas de vestirnos, teniendo posibilidades de estudio y de poder económico. Entonces no son solo las masas más ignorantes, entre comillas, ese es un término que nosotros, desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, no debemos usar, porque no es solo la gente ignorante. En este caso y en este momento de nuestra vida, la mayoría de los seres humanos somos consumistas de lo que se nos envía por los medios. Y como señaló alguien en alguna intervención, ya no son solo los medios como periódicos, radio y televisión, sino también por las redes sociales. Mucho más influencia tienen todavía porque son más inmediatas. Y la gente las utiliza de manera individual. Y que pareciera que por usarlas de manera individual te permite escoger. No, eso es también un gran engaño. El hecho de que lo veamos de manera individual hace el efecto de que seamos mucho más consumistas. No es decisión ni la libertad. Fíjense, en ese escrito ahí aparece una imagen, ¿no? Vamos a hacer el análisis de esa imagen ahora para ver qué les parece, qué les dice la imagen, porque mm, ahora lo vamos a ver en la percepción, pero las imágenes también dicen mucho y también tienen un lenguaje o un metalenguaje, como se llama, que nos induce a algo. Vamos a hacer el análisis que aparece allí y seguimos adelante. Gracias. Adelante, Iván, te escuchamos. Sí, sí, profesora, para intervenir sobre, bueno, en el análisis de la figura, ahí vemos por lo menos una persona, sexo femenino, eh, muy atractiva ella, eh, eh, buen peinado, un sombrero de lujo, pero con un cigarrillo en la mano. Entonces, haciendo la promoción a un cigarrillo en especial, a Lukis, ¿ves? Y sabemos que en todas las cajas de cigarrillo dice es nocivo para la salud el consumo excesivo. Ahora, ¿por qué los grandes publicistas no colocan eso? Porque no van a vender. Ellos venden, colocan un rostro fresco, un rostro agradable, bonito, que llame la atención, para poderle llegar en primer lugar a la percepción de la gente, a que volteemos a ver
no tanto el cigarro en primer lugar, sino a la dama, a lo bonita que es, a lo bien que se ve, a lo buen parecido que se ve, y después uno ve el brazo con el cigarrillo. ¿Ves? Entonces, ahí eh, colocando paralelamente, pues, una cosa que es nocivo para la salud, con una mujer bellísima haciéndole propaganda. ¿Ves? Entonces, ahí vemos la mentira, ¿no? Disfrazada, pero mira, te muestro una cara bonita, pero también te induzco a que fumes cigarrillos que no sigo para tu salud. ¿Ves? Entonces, no hay una mentira allí, una falsedad, en tratar de colocar a esa mujer para poder vender, para poder llegarle a las masas incautas, que no, la mujer lo fuma. Y para estar bonita como ella, para saber estar bien, para tener ese pelo tan bonito, hay que fumar. Entonces, es una gran mentira, profesora. Gracias por la oportunidad. Gracias, Iván, por tu análisis. Efectivamente, mencionas algunos elementos que ya aparecen. Hay otros elementos más allí prácticos para la lectura, inclusive los escritos que aparecen y que tiene además ella del cigarrillo en la mano, está enguantada y esos guantes son para qué. Ajá, vamos a escuchar a Lisbeth, por favor. Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas, ¿me escuchan? Sí, Lisbeth, te escuchamos Ajá, perfectamente. Adelante. ¿cómo están? ¿Cómo está, Carlos? Esa imagen está ahí, es representativa para las grandes empresas que venden, que se hacen, son capitalistas, pues. Ponen como dice el, la persona que pasó antes de mí, representa la mujer bonita que lleva el cigarrillo, elegancia, que fumar es algo de elegancia, algo de... Y como la muchacha es bonita, entonces la gente se va por ahí por la belleza de la persona. Pero es la gran mentira porque realmente se están llenando, son las personas, la farmacéutica, porque a fumar da cáncer, se llena la farmacéutica, se llena el bolsillo el empresario, se llena la imagen, el que pasa la propaganda también gana. Entonces, nosotros mismos a veces creemos las mentiras que nos dicen porque en el logo de la cajetilla de cigarrillo dice que fumar es nocivo para la salud, pero como la persona, el ciudadano que está viendo que eso es nocivo para la salud, va y compra el cigarrillo, ¿entiendes? Entonces uno mismo a veces se cree la mentira que dan los medios de comunicación porque uno a veces quiere. Ese es mi punto de vista. No sé si estoy bien o estoy mal, pero lógico que los medios de comunicación son engañosos. Lógico, te venden todo lo bonito y todo lo hermoso, y tú crees lo hermoso que te venden en los medios de comunicación. Y tú a veces sabes que es mentira, pero tú vas y apoyas esa mentira, apoyas a esa empresa, apoyas en comprar las cosas, en hacer millonaria al bolsillo de la empresa, a los capitalistas. Uno a veces mismo uno apoya esa mentira. Entonces, esa es mi intervención por hoy. Gracias. Ah, adelante, Lady, te escuchamos. Gracias a la compañera que acaba de intervenir. No está equivocada en su percepción, aunque nosotros acá no analizamos si la gente está equivocada o no. Esa no es la idea. La idea nuestra es que el proceso de reflexión y del análisis nos vaya ayudando a construir lo que queremos lograr. ¿Ok? Adelante.
Hola, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos. Saludos, Lady. Ajá, doctora Elizabeth. Bueno, esa imagen, wow, esta imagen, mi poco inglés, ¿verdad? Ella dice, sé feliz, ven a fumar o vamos a fumar, ¿no? Entonces, claro, ella se ve muy sofisticada fumando. Quizás utiliza sus guantes para proteger sus manos, porque pues el cigarrillo, la nicotina, daña absolutamente todo nuestro cuerpo, desde los dedos, y el contacto con los labios, nuestro sistema, la faringe, la laringe, todo, absolutamente el cigarrillo es lo peor que podemos nosotros como seres humanos utilizar en nuestra vida. Entonces es una publicidad engañosa porque ella se ve aparentemente sana, se ve feliz, se ve realizada, no sé, quizás se ve como una profesional y pues está dañando su vida, está dañando a todo su sistema de su cuerpo, todo su cuerpo la está dañando. Y aparte de todo, nos está incitando a nosotros a consumir el cigarrillo. Ahí habla de una marca en específico, pero puede ser cualquier marca de cigarrillo, nos está incitando a consumir el cigarrillo. Y ahorita la sociedad está totalmente perdida porque todo el mundo cree que fumando, ay, yo soy lo mejor que puede existir. O sea, como que estoy realizada si hago lo que las demás personas hacen, que es lo que nuestra sociedad ahorita está. O sea, no hay una directriz con un valor, con valores que te hagan ser mejor persona, sino que simplemente, bueno, yo voy a fumar porque todos fuman, eso no hace daño y no te va a dañar los pulmones, o sea, entonces es algo que nuestra sociedad está demasiado perdida. A nadie le importa decir mentiras para dañar a otra persona, a nadie. O sea, ya en nuestra sociedad no sabemos qué pensar, de verdad, doctor. Gracias, Lady, por tu opinión. Gracias, doctor. Adelante, Glenda. Bienvenida. Buenas tardes, profesora. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Glenda. Bienvenida. Adelante. Buenas tardes, ¿me oye, profesora? ¿Sí me oye? Sí, Glenda, te escuchamos perfectamente. Bienvenida. Esperamos tu palabra. Gracias, profesora. Bueno, mi intervención acerca del punto es que creo que la persona, la imagen em, proyecta a una persona bien destacada, con cuestiones, o sea, estilo refinado, como indicando que tanto el estatus de la alta sociedad como de todos los ámbitos, si pueden las mujeres refinadas, pues utilizar el cigarrillo, fumar y estar en esas condiciones, también todas las demás lo pueden hacer, no importando que eso vaya en contra de la salud, en contra de la moral, en contra de los principios que nos enseñaron nuestros padres, porque anteriormente cuando yo era chica era difícil ver a una dama fumando o tomando o o en un bar, haciendo este tipo de cosas que por lo general lo hacían los hombres. Entonces ya estamos en una sociedad bastante em, que en vez de ir avanzando, vamos a ir retrocediendo porque vamos en contra inclusive de nuestra propia personalidad, de la educación y de todo de los valores que nos distinguen a nosotros como mujer y que también eso sería aplicable para los hombres, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque son cosas que son hábitos que nos crea la comunicación mentirosa y crea una necesidad que no la tenemos, que en realidad no la vamos a necesitar porque nos va a dañar a futuro de repente nos ven el mal o lo que les ocasiona inmediatamente, pero a futuro les va a acarrear mal para la salud en todos los aspectos, pues. Inclusive eso
dentro de la sociedad cristiana, como en el caso mío, nosotros los cristianos no utilizamos pues este tipo de hábitos, aunque respetamos quien lo hace, ¿verdad? Sin embargo, nosotros siempre pues observamos y a los niños y a todos los que podamos inculcarles los valores y los principios, como se enseñan en familia, para que este tipo de comunicación mentirosa no le crea al niño una necesidad que realmente no es buena, ni tampoco la va a utilizar en beneficio ni propio ni de los demás. Asimismo, crean falsas propagandas de manera de que la mujer tiene que pintarse el cabello, tiene que tener este celular, como por ejemplo la película que últimamente están promocionando, No puedo vivir sin ti. Si uno puede observar esa película, se trata de un empresario que tiene el último grito de teléfono y él vivía azarado, corriendo, estresado, porque necesitaba tener la última versión, porque apenas amanecía ya había una nueva versión del teléfono y él tenía que tenerla. Y no se estaba dando cuenta que estaba ausentándose completamente de su familia, dejando a la familia a un lado. Lo más importante se deja a un lado por lo menos importante y que es menos productivo para la vida del hombre y de la mujer. Por lo tanto, nosotros somos los que decidimos si esas propagandas mentirosas las dejamos entrar a nuestras vidas o simplemente le colocamos un par y le decimos hasta aquí. Esto no es algo que yo necesito porque realmente los que están en esa parte de la venta, ellos quieren vender, como decía una de las compañeras, quieren vender para incrementar sus ingresos, su riqueza, su fortuna. Y entonces los trabajadores del día a día que tenemos nosotros que trabajar para poder producir y tener nuestros alimentos y todo el sustento y el cobijo para nuestras casas y familias, entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos para obtener un celular, unos zapatos o algo que realmente, si nos buscamos en el closet, tenemos más de 20 y 30 zapatos allí que a lo mejor no nos colocamos hace tiempo. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra y decir, necesito esto o en realidad eso es útil o no es útil para mi vida. Gracias, profesora. Muy bien, muchas gracias, Glenda. Excelente lo que acabas de comentar, también el punto de vista personal. Fíjense, haciendo el análisis de la imagen, primero esa imagen surgió en los años 50, 60, a mediados de los 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial. El escrito en inglés dice, sé feliz, buena suerte, que tenga suerte. La imagen es una mujer rubia, por supuesto, una mujer eh, o norteamericana rubia o europea. Los guantes que usa no es para protegerse de la nicotina. Los guantes que usa son los guantes que usa las personas que juegan golf. Ella tiene una pelota de golf en la mano, y bueno, como usan palos que pesan mucho, eso les protege las manos de lastimarse. El maquillaje, por supuesto, unos dientes perfectos y una sonrisa que pudiéramos decir de una persona que es feliz. Y el cigarrillo se llama golpe de suerte. Entonces miren como todo lo que está a su alrededor es una imagen, bueno, ya pasó la guerra, estamos viviendo felices, vamos a darnos gustos, ¿verdad? Eso es lo que el análisis de la imagen les está diciendo y, por supuesto, con un sombrero que estaría a la moda probablemente en ese tiempo. Entonces hay un conjunto allí, no es una sola cosa, un conjunto de elementos que invitan al consumo. Eso es lo que hay allí. Y los años en los que le digo, porque probablemente en este tiempo no saldría esa imagen, salen otras. Los invito a que revisen lo que nosotros llamamos propaganda para que vean y analicen el análisis de contenido de las imágenes que quieren proyectar y para quién son hechas.
esta no es para jóvenes, para ni adolescentes. Esta es una imagen para una mujer joven pero adulta, ¿verdad? Como que es una persona que ya tiene una persona profesional, una persona que se cuida, otros elementos que se deducen de la imagen que está allí. Ahora, volviendo al punto de partida inicial, que por supuesto esto tiene que ver con lo que estamos tratando, que es la comunicación, les pregunto, y eso también lo trata el autor, porque hasta ahora hemos visto, como decir, la apología del mal, todo lo que se presenta, ¿verdad? ¿Qué nos recomienda él? Estamos condenados y condenadas a vivir en esta suerte de hipnosis colectiva. ¿Qué nos propone el autor Colucci, Marcelo Colucci? Él hace la pregunta, ¿estamos condenados, y yo le agrego condenadas, condenados y condenados a vivir esta suerte de hipnosis colectiva? ¿Cuál es la respuesta que dan ustedes a esto? ¿Y cuál es la que él propone? Que es sumamente importante también. Los leemos y los escuchamos. Ajá. Ahora la presentación. el anterior. Continuando con nuestra actividad, realmente agradezco la participación de ustedes con el análisis. Fíjense todo lo que pudimos sacar de allí, ¿no? Y haciendo el contraste, ¿verdad? Cómo nos pueden o intentan manipularnos y cómo desde otro punto de vista nosotros podemos tener la verdad. Y es aceptado lo que han dicho ustedes y lo que propone Colucci en la lectura, en el escrito. Sí podemos salir de esto. ¿Por qué? Cuando nosotros nos empoderamos de lo que es investigar, como señaló algún compañero en una de las intervenciones, cuando analizamos, cuando reflexionamos sobre lo que nos están diciendo, nosotros estamos contribuyendo a apuntar hacia la verdad en la comunicación. Nosotros, cuando aplicamos el pensamiento crítico, visiones críticas de la realidad, estamos contribuyendo a ello. ¿Qué proponemos aquí? Vamos a ver ahora las características de la comunicación que se propone para la resolución de conflictos. Tenemos aquí, en esta primera lámina, 5 características de una buena comunicación, de una verdadera comunicación para la resolución de conflictos. La dejo allí a la vista y el que quiera o la que quiera comentar alguna de esas características puede hacerlo. Buenas tardes, Iván. Adelante, escuchamos tu participación. Gracias. Sí, profesora, gracias por la oportunidad. Bueno, profesora, cuando se trata de resolución de conflicto, eh, tiene que existir por lo menos 2 personas, ¿no? Y cuando tú vas a una parte de resolver, tienes que tener claridad en el planteamiento que se está realizando. La claridad es lo fundamental para comenzar un proceso de conciliación, resolución de conflictos y intermediación. O sea, que las partes entiendan y se sientan a gusto con la claridad. Mira, de una forma precisa, ¿no? Precisa, claro. O sea, mira, ¿cuál es el planteamiento que tú, por la cual estás pasando? ¿Cuál es el planteamiento para resolver el problema? De una forma clara, de una forma precisa,
Ahora, hay esa otra característica que es rápida. O sea, esa característica a veces que, que se pone un poquito en duda, ¿no? Yo particularmente, porque cuando se trata de conciliación y uno tiene que trabajarlo, ¿no? Irlo trabajando, irlo moldeando para que las partes en el aspecto de resolución de conflicto, irla amasando para que vaya agarrando cuerpo esa resolución, pues esa por lo menos esa conciliación o esa mediación que se puede estar realizando. Y concisa, pues, profesora, tiene que ser de una forma clara, como dice, clara, precisa y concisa, pues, unos términos que utilizan mucho los abogados, ¿no? Y, y eh, asertiva, bueno, bajo el marco de la verdad, pues, que sean hechos ciertos, que sean hechos verdaderos, por la cual se está realizando ese evento, pues, para comunicarse, que sea algo preciso, que sea algo eh, eh, específico y que sea de una manera cordial, pues. O sea, cuando entra en el proceso de resolver, resolución de conflicto, eh, nadie va a resolver conflictos con arbitrariedad, con enojo, con altanería, sin tener un poquito, pues, de ese equilibrio emocional impuesto bien sea, pues, en quien está haciendo la figura de mediador, o bien sea, pues, de las personas que está al frente de esa conciliación. Entonces, cuando se trata de resolver conflictos, dos partes no lo pueden hacer en conflicto. Tiene que haber un tercero, ¿no? Entonces, para el tercero, tratar de llevar eso a la realidad, concretarlo, tiene que cumplir con esas características, pues, de la comunicación. Comunicación es lo preciso. Entonces, entre ellos está la claridad, la rapidez, lo conciso, lo cordial y lo asertivo. Y yo le colocaría también allí la empatía, pues. La empatía que cada una de las partes tendría que colocarse en el calzado de la otra. ¿Ves? O sea, que permita comunicarse, que se entienda, que, por ejemplo, que sea claro, que sea rápido, para llevar, pues, a feliz término esa situación en particular. Gracias por la oportunidad, profesor. Gracias, Iván. Te adelantas en algunos temas, te adelantas en el tema de los mecanismos alternativos y te adelantas en el tema que tiene que ver con la empatía. Eso lo vamos a tratar más adelante, en uno de los términos. Cuando se refiere a rápida como característica, es que la comunicación no puede ser una entrega por capítulos o por partes, sino lo rápido se refiere a que el conjunto debe dar idea de lo que se va a tratar. No rápida por correr, ese no es lo que traduce. Rápida en el sentido de ver la idea de conjunto de lo que queremos expresar. Gracias, Iván. Adelante, Glenda, te escuchamos. Buenas tardes, profe, nuevamente. Quiero participar. ¿Me oye? Buenas tardes. Te escuchamos perfectamente, Glenda. Adelante, por favor. Ok, en cuanto a estas características, la comunicación es importante con respecto al tema de la resolución de conflictos. En el caso de mi labor diaria como defensora, soy defensora pública en materia agraria. Y como todos sabemos, la materia agraria es bastante fuerte, difícil, en el aspecto de que siempre va a haber conflicto y sobre todo en la región de los llanos donde yo me encuentro, en los llanos centrales, sobre todo en estas zonas arroceras. Y últimamente en estos días, que por cierto las fechas de cosecha, se ha tenido muchos usuarios con temas de problemas por cosecha. Entonces, ese punto de la comunicación es importante, profe, porque
le permite a uno tener una manera clara de cómo nosotros debemos comunicarnos con ambas partes una vez que son convocadas a los fines de escuchar a ambos sin juzgarlos y tomar en cuenta a cada uno su posición y lo que uno pretende y de ellos mismos tiene que salir la solución, porque uno como director de una conciliación o en este aspecto no podemos nosotros que salga la solución al conflicto de nosotros, sino de las partes. Entonces, y de una forma clara establecer cada parte su posición. Por ejemplo, siempre en el despacho se le otorga la oportunidad a cada uno para que en el tiempo que se le otorga a cada quien exprese lo que generó, pues, el conflicto, cree él que generó el conflicto y qué es lo que la otra persona dice o lo que bien tiene que decir sobre el caso que están planteando. Es importante que sea claro, preciso, conciso, no es que sea rápido como que sea rapidito que tiene que hacerlo. Por eso nosotros no fijamos 2 actos seguidos en la mañana, porque a veces nos llevamos toda la mañana en ese aspecto de hablar de cuáles son las propuestas que usted tiene con respecto a ese punto, cuáles son las posibles soluciones, porque usted vino a la defensa pública es porque viene con la disposición y viene con ese ánimo de que va a conciliar, porque no es que nosotros somos un ente receptor de denuncias, como por ejemplo otros entes, ¿verdad? Nosotros los llamamos porque estamos eh, facultados por la ley para instarlos a la conciliación. Entonces, a resolver el conflicto en sede administrativa sin llegar a la vía judicial. Entonces, esta parte de la comunicación es importante porque si nosotros como directores de ese acto eh, conciliatorio en ese momento nos equivocamos o no somos completamente claros, entonces se nos puede revertir el fin o el objetivo de resolver el conflicto. Gracias, profesora. Gracias, Glenda, por el ejemplo que nos trae. Fíjense que hasta en lo cotidiano, cuando se habla de las características de la comunicación, tiene que ver hasta, creo que lo mencioné en el encuentro anterior, tiene que ver con nuestras comunicaciones en la casa, con los hijos, la pareja, en la comunidad, en, en muchas instancias, en nuestra labor diaria, en nuestro desempeño e inclusive los que trabajamos en el área docente. Ahora vemos el ejemplo que trae Glenda muy a propósito porque es otro ámbito en la resolución de conflictos, en el tema que nos toca, ¿verdad? Y tiene mucha razón ella de cómo se aplican cada una de las características en la resolución o la toma de decisiones para la resolución de ese conflicto. Insisto en lo rápido no es apurado, no estamos hablando de semejanza allí, sino estamos hablando del conjunto y en dar respuestas adecuadas y a tiempo. Eso es lo que significa rápido, pero si pudiera causar algún ruido, lo agradezco y quizás cambiemos la expresión rápida por otra semejante, que envuelva también que no es por ir corriendo a hacer las cosas, sino por darle el sentido que debe tener para la resolución a tiempo. Gracias. Lisbeth, te damos la palabra, bienvenida. ¿Aló, me escucha? Sí, Lisbeth, te escuchamos, adelante. Ay, disculpe. Entonces,
fue de paz y de memoria. Entonces, tuvimos una pequeña cuestión de conflicto sobre un terreno y yo utilicé muchas de esas características de la comunicación, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos y hablamos con la persona, le hicimos preguntas claras, ¿no? Preguntas claras para que las dos personas conflictuadas en el problema supieran a qué iban directamente, ¿no? Entonces ellos se sentaron y dieron respuestas rápidas en el sentido de que dieron sus respuestas concisas en la cuestión, en el conflicto que había, ¿no? Sobre todo le pedimos la cordialidad, que cada quien sea cordial con cada quien y respetaran el momento de cada quien hablar, que cada quien se respetara, fuera cordial y se sentara y escuchar a la otra parte. Gracias a Dios ellos mismos, como dice la compañera, ellos mismos dieron la solución y se solucionó el problema. Gracias a Dios salieron los dos contentos, las dos partes por igual salieron contentas de ese conflicto que había, porque ellos mismos dieron su respuesta asertiva. Entonces, todas esas características las utilizamos nosotros ayer en esa resolución de conflictos. Gracias a Dios salió todo bien, salieron los dos bandos ganando en el problema que tenían. Y entonces, y también utilizamos mucho la empatía, aunque usted dice que no, ahorita no, porque estamos muy adelantados, pero se utiliza mucho la empatía con las personas. Como dijo el compañero Iván, uno tiene que ponerse en el zapato del otro, por qué está pasando ese problema, y, y solucionar, ¿no? Que las dos personas salgan, gracias a Dios, salieron bien chévere y bueno, esa es mi intervención. Gracias, Lisbeth. Eh, Fíjense cómo van apareciendo los ejemplos y la validez de esto que estamos mostrando acá nosotros. Contra la publicidad engañosa, nosotros tenemos aquí verdades que aparecen solamente mencionadas con una palabra, pero que tienen un nivel de ejecución importante. Bueno, pueden utilizar la palabra empatía, no está prohibido utilizarla, pero es un tema que vamos a ver con nivel de detalle. Buenas tardes, ayer te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo hago para ver para que ustedes me vean, me observen? Ya te estamos viendo. Ok, gracias. Bueno, complementando con lo que estaba diciendo la colega y compañera Libes González, en la formación de jueces y juezas de paz, nosotros vimos unos ejercicios que me parecieron muy acordes cuando nos indicaron que cuando tú tratas con dos puntos de vista a veces antagónicos, era importante que hiciéramos un ejercicio que se llama azúcar, sal y azúcar. Entonces, se trata de que nosotros debemos endulzar la situación o la versión que da una de las partes. Entonces, nosotros afirmar y decir, bueno, sí, es cierto, tú pudieras tener la razón y es importante que tú te acerques también al punto de vista. Lo que en los comentarios del chat se le pone hacer visualizar al otro que si tú fueras el del problema de ese lado, ¿cómo sería tu reacción? Y la sal, entonces decirle los aspectos que tu conflicto o tu problema le genera y cuáles son esas consecuencias, ya sean legales o el más allá, entonces ese sería como la sal. Entonces, para suavizar la situación, dice, ustedes llegan y terminan con azúcar. Entonces, no, yo comprendo que tú puedas tener este punto de vista o tú no estés enfocado o tú creas tener la razón, pero irlo manejando como de esa forma. Pues me parecieron muy prácticos
y me ha resultado. No lo he implementado nada más en los momentos de las situaciones, de las mediaciones que se han dado en los módulos de justicia de paz comunal, sino en otros aspectos de la vida y me ha parecido muy, muy asertivo. Muchas gracias. Gracias, compañera, también por tus ejemplos, por considerar lo que viste como ejercicio en un taller. Eso no es, como decimos, un adorno, sino es precisamente para que se haga en la cotidianidad, en nuestra vida práctica. Vamos a seguir adelante con el tema y vamos a ver las estrategias para evitar las barreras en la comunicación. Es decir, vamos a ver la continuidad de esto, pero con ejemplos bien concretos, con términos concretos también. Seguimos adelante. Adelante, Judith, te escuchamos. Ok, bueno. Pienso que en las barreras para evitar algún problema de comunicación, las barreras de comunicación, me parece a mí que tenemos que utilizar todas las herramientas que hemos visto hasta este momento. Empezando por la comunicación, que por supuesto la comunicación tiene que ser clara, comprensiva, tal y como lo dice el enunciado. Si no tenemos una comunicación clara, nadie nos va a entender. Que seamos asertivos en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo. Mantener un lenguaje comprensible para que las partes sepan lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, cómo vamos a facilitar la solución de ese conflicto. Porque todo esto mejoraría las relaciones, la confianza que vamos a tener en esa resolución, el respeto que tenemos que tener unos con otros. Y bueno, y me parece a mí que todas estas herramientas que hemos visto hasta este momento son las que se tienen que utilizar para evitar una barrera en la comunicación efectiva, digamos así. Bueno, muchísimas gracias. Es todo por ahora. Gracias, Judith, por diría, lo efectivo de tu comunicación y tu palabra. Muchas gracias. Diste un ejemplo de la estrategia que estamos recomendando. Adelante, Helen, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Le hablo de Barinas. Bueno, en cuanto a esta lámina que estamos hablando sobre evitar las barreras de la comunicación, bueno, mi sencilla opinión, al momento aquí cuando dicen enviar mensajes claros y comprensibles, pues viene siendo que cada quien, cada una de las partes debe llevar o aportar una idea para tanto solventar su situación como plantear una solución para ambas partes, ¿sí? Ya que, bueno, ambas partes necesitan una solución, cada quien tiene un conflicto diferente, entonces cada quien lleva una propuesta. Al utilizar las expresiones que faciliten la comunicación, me enfoco más al lenguaje coloquial, un lenguaje donde cada quien entienda de lo que se está hablando y no se le hable jurídicamente, sino un lenguaje de que ellos puedan entender de lo que se les está proponiendo o en su defecto, pues, de la solución la alternativa que se les está ofreciendo. Al mantener la congruencia en lenguaje verbal y no verbal, pues ellos vienen a la defensiva, pues uno tiene que estar demostrando que ciertamente es empático y cuidar cada movimiento o expresión que tengamos con nuestra cara, o movimiento con las manos. Y por supuesto debemos escuchar muy detalladamente qué es el requerimiento
que tiene cada una de las partes. Por supuesto, bueno, uno como que alegar a favor de su defendido, pero y ofrecer algo a la contraparte que también le ayude a solventar su situación. Entonces, pues hay que escuchar con atención y el fin, el objetivo es que ambas partes queden contentos o de acuerdo, porque nunca se va a llegar a un final feliz, pero por lo menos van a estar de acuerdo ambas partes en las propuestas y en la resolución. Y bueno, allí entra también aquí donde dice aclarar las diferencias en las percepciones. Porque, como le digo, pues no todos van a quedar con un final feliz, pero sí van a quedar de acuerdo en ambos lados. Y bueno, aclarando dudas, porque pues no, ellos no tienen, en su mayoría no tienen definido muchos términos jurídicos. Por lo tanto, hay que hablarles con claridad y no engañarlos para llegar a un fin que es el que queremos, que es la solución del conflicto. Simplemente hay que hablarles con la verdad y ser sinceros, decirles el acuerdo al que están llegando y hablarle muy claro. Muchas gracias. Gracias, Su Helen. Bien importante lo que acabas de decir en cuanto a que no se trata de llegar a finales felices, ¿no? Que tengamos eso muy claro, sino que se trata de que estemos de acuerdo. Hay unas características que están dentro de lo que son los mecanismos alternativos, que dice inclusive que ganando, que perdiendo también se gana. O sea, a veces vamos, como han señalado ustedes, a, a un conflicto con la idea de ganar. Y no se trata de ganar, o se trata de ganar, ganar, ¿verdad? Ese pudiera ser el principio. No es ser felices, sino que salgamos de allí convencidas y convencidos de que la decisión que se tomó es la más conveniente, la más adecuada, la más viable para realizar. Gracias, gracias por el ejemplo que fue muy apropiado. Una reflexión que les quería hacer, fíjense, sobre esto que hemos visto de las características de la buena comunicación, diría yo, la comunicación efectiva y las estrategias para evitar las barreras en la comunicación. A modo personal, ¿cuáles son las que yo considero como básicas, como raíz de esto? La primera es la cordialidad. Si no vamos con una actitud de cordialidad, de respeto, nosotros no vamos a poder comunicar ningún mensaje, porque inclusive fíjense en los niños más pequeños, si nosotros queremos darle una instrucción y que nos obedezcan, si nosotros les hablamos a gritos o de mala manera, hasta el niño que no entiende mucho, rechaza lo que se le está diciendo o lo que se aspira que él logre. Más entonces, en personas adultas, si nosotros no tenemos una actitud de respeto y cordialidad hacia la persona o hacia las personas que nos dirigimos, probablemente no vamos a lograr, perdón, no vamos a lograr nuestro objetivo. Eso en cuanto a las características, y esa es una visión muy personal. Y en cuanto a las estrategias, la escucha activa, como mencionaron algunos y algunas de ustedes en las intervenciones. A veces les decimos a las personas que la estamos escuchando, pero entonces tenemos lo que yo llamo la extensión de la mano, el apéndice de la mano, el teléfono, y estamos mirando el teléfono y le decimos que la estamos escuchando con atención. Ya, eso es una barrera, eso es una barrera. La escucha activa significa que uno se entregue a mirar, a escuchar, y cuando digo escuchar tiene que ver inclusive
con la actitud corporal, con la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, la cordialidad y todo lo que supone el concepto de cordialidad y la escucha activa, creo que son dos factores o dos elementos fundamentales para lograr una buena comunicación. Y con esto vamos a cerrar el tema no a cerrarla definitivamente, vamos a avanzar en lo que es el tema de los aspectos conceptuales para la resolución de conflictos. Vamos a hacer una actividad didáctica en este momento. Fíjense, nosotros vamos a colocar una imagen por 30 segundos para que ustedes la observen. Luego la vamos a quitar. ¿Qué esperamos de ustedes? Que observen la imagen con detenimiento y después nos informen solamente el número de seres sintientes o animales que van a observar. Repito la instrucción. Vamos a mostrar una lámina con unas imágenes de seres sintientes o animales. La vamos a dejar allí por unos segundos. Ustedes la van a observar con detenimiento y luego nosotros la vamos a quitar y ustedes solamente van a responder el número de animales que vieron. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con esto y ustedes atentos a lo que van a ver allí. Muy bien, ya vimos la imagen. ¿Qué queremos de ustedes ahora? Díganos por escrito cuántos animales vieron en esa imagen. Voy a ponerme aquí. Gracias, compañeras y compañeros, por la participación. Este es un juego didáctico lo que hicimos, ¿no? Y más adelante explicaremos a qué se debe lo que vieron y lo que no vieron. Le pedimos al compañero Pereira, vamos a colocar de nuevo la lámina en un momento y le vamos a pedir que nos cuente las 11 figuras de animales que vio allí. Y lo que vamos a hacer es, ¿él es el único que tiene la razón o los que vieron menos figuras también tienen razón? Adelante, Iván Pereira, lo escuchamos. Bueno, Iván, como no lo dijiste, lo podemos decir nosotros, pero ¿qué es lo interesante de Yo, esto? Que yo lo eso es lo estoy que diciendo, bueno, yo lo estoy diciendo, profesora, disculpe que estaba el audio no desocupado. me, no me digas que estabas contando de nuevo, Iván, por favor. No, sí, lo que pasa es que el audio estaba cerrado. Tengo rato hablando y veo que el audio está cerrado. Ok, vamos a Ajá. escucharte y nos vas diciendo despacio para que todos los que estamos acá Ok, escuchemos. entonces le comentaba que en el pico del elefante está un tiburón. En la boca del elefante está un caimán. En el ojito del elefante está un pescadito. Al lado del ojito está como una tortuga. Aquí, como aquí está el elefante, está como especie de un asno, un burro, ¿no? Y debajo del burro está un perro. Y debajo del perro está un gatito. Y debajo del gatito está un ratoncito. ¿Ves? Y así está. Por aquí lo vi. Está como. Ya llevo como 11, doctora, licenciada. ¿Ah? Sí, más o menos. Ah, doctora, más o menos, sí, 11 conté. Bueno, Iván, hasta donde contamos Carlos y yo, llevas 9. Ah, 9. Ah, bueno. Te faltan 2. ¿Tú sabes cuáles son? La Bueno, culebra, ajá, que está en el rabo del elefante, y una ajá, libélula que está en la pierna del elefante. ¿viste? Sí, señora, así es, doctora, así es. Gracias, Carlos. Miren, perdón, Iván,
Miren, el ejercicio, más adelante, tengo ganas de explicar para qué era, pero vamos a insistir. Los que vieron menos figuras tienen razón en lo que dijeron. Me detengo un momento para dar las gracias al Altair. Fíjense, él hace la comparación entre lo que se pudo ver en un momento y lo que se ve en la resolución de conflicto. Y cuando en la resolución de conflicto nos vamos al detalle, puede pasar lo que pasó ahorita en el juego. Este es un juego y es algo muy rápido, pero tratando de emular lo que puede pasar en un conflicto si no nos detenemos en los detalles. Gracias, Altair. Seguimos leyendo. Considero que cada persona observa el conflicto Fíjense, le aclaramos a el compañero que acaba de colocar allí, dijiste que no era una imagen, que era una imagen, no un conflicto. ¿Qué es lo que estamos aclarando allí? Nosotros no pusimos un conflicto por la imagen. ¿Por qué tiene razón Altair cuando dicen que es comparativo en cuanto a lo que se está viendo? Pero el punto que aclaramos con alguien que dijo que el conflicto estaba en que no vieron todo, es que solamente era la imagen para ver. Que hizo Altair, hizo la comparación de que cuando no vemos todo en una resolución de conflictos, ¿verdad? Dejamos partes de la realidad fuera del entorno, del contexto de lo que estamos resolviendo. Pero lo que pusimos fue una imagen de unos animales. No cabe otra discusión allí, pues. Una cámara también. Muy bien, compañeras y compañeros. Bueno, esto fue dentro del ejercicio, una actividad un poco recreativa también para este, hacer un pequeño descanso, ¿verdad? De lo que fue la actividad fuerte cognitiva que acabamos de tener en cuanto al artículo de Polusi y a la definición de lo que es las barreras en la comunicación y la comunicación misma. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez no va a ser de velocidad en la mirada, sino que queremos hacer un poco de reflexión sobre lo que van a ver y ustedes solamente van a responder si eso fuera una pintura o fuera una película o una escultura. ¿Qué nombre le pondrían ustedes a la imagen que les vamos a colocar dentro de poco? Lo importante de la actividad, de alguna forma, de este taller, por llamarlo de alguna forma, la lúdica que acabamos de hacer, no es buscar quién tiene o quién no tiene la razón, esa no es la idea. La idea es, como señalaron algunas y algunos de ustedes, la idea es detener la imagen de algo y qué fue lo que quedó para nosotros, porque esa es la base del tema que vamos a ver más adelante. ¿Qué tomé de esa realidad y cuáles fueron los aspectos más resaltantes que estuvieron en mi interés en la percepción general? Entonces vamos a ver la imagen, ya Carlos nos las va a colocar. Y la respuesta de ustedes va a ser solamente en escrito o en palabra qué nombre le pondrían a esa imagen. Gracias. Poquito. Gracias por las denominaciones que le pusieron a lo que yo dije que pudiera ser una pintura, una escultura, una obra de arte. ¿Qué elementos observamos? Estamos haciendo el ejercicio del taller.
hay unos elementos en común que ustedes consideraron, aunque era libre el nombre que le iban a poner, se remitieron a dos realidades. Hicieron comparaciones, dijeron dos realidades, el ambiente y la destrucción, ese tipo, ¿verdad? Ese tipo de títulos. Algunos se atrevieron a describirla, no era necesario que describieran la imagen, solamente lo que se les ocurriera a ustedes que pudiera ser el título de, de la imagen que estaba allí. Eso, volvemos también a lo de la resolución de conflictos, eso no es bueno ni malo, son percepciones. Y ahora sí vamos entrando nosotros en el tema que nos va a ocupar la próxima semana, el próximo encuentro. ¿Cómo es la percepción desde el punto de vista particular y cuando la percepción necesariamente tiene que ser de forma colectiva? Ya vamos a ver, después que hagan ustedes su investigación, por qué hablamos de percepción individual y de percepción colectiva. Porque será bueno siempre mirar las cosas desde un punto de vista particular. Será importante mirar o conectarnos con el entorno de forma colectiva para resolver conflictos. Esa es la premisa que siempre vamos a tener presente. Pero preparen, investiguen según, siempre hacemos el recordatorio del temario, lo que viene para para el próximo encuentro son percepciones y emociones. ¿Y cuál es su rol, cuál es su importancia dentro del proceso de resolución de conflictos? Eh, las invito y los invito a investigar para el próximo encuentro tengamos ya vamos a decir, las visiones, las ideas, las contraposiciones que pudieran presentarse en cuanto a lo que es la percepción y las emociones. Hasta hoy, hasta esta hora, perdón, nuestro encuentro de hoy, las invito y los invito cordialmente para nuestro próximo encuentro y que tengan una feliz noche. Desde aquí, desde Caracas, nos despedimos el licenciado Carlos y su facilitadora Elizabeth González. Mucho gusto y que descanse. Gracias.